Se presentó al mundo como una hermandad revolucionaria. Pero, ¿y si en realidad fue el negocio más grande en la historia de una nación? Hoy vamos a desentrañar la compleja y controversial alianza entre Cuba y Venezuela, y lo haremos basándonos en el libro Cuba y Venezuela, Datos y Relatos de una Relación Tóxica, del investigador Rodolfo Rico. Es un trabajo que a través de una rigurosa investigación de fuentes abiertas busca revelar lo que se escondía detrás del discurso oficial. Y bueno, la tesis central del libro es así de directa y contundente, y define todo el análisis. No se habla de una alianza entre iguales, para nada. Se habla de un acuerdo que se califica como perjudicial y profundamente desequilibrado, con consecuencias que, según el autor, fueron devastadoras para Venezuela. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? La historia que se contó durante años hablaba de solidaridad, de una hermandad casi de sangre. Pero el libro sostiene que si rascamos un poquito esa superficie, lo que encontramos es una realidad mucho más pragmática, un negocio. El contraste es, la verdad, impactante. Por un lado tenemos el mito de la ayuda desinteresada, de la solidaridad. Pero por el otro, una realidad económica que es, bueno, aplastante. Para Cuba, esta relación se convirtió en su principalísima fuente de ingresos, llegando a superar incluso al turismo y a la histórica industria del azúcar. Pero a ver, ¿cómo funcionaba este negocio gigantesco? El núcleo de todo, el corazón de la operación, era una masiva y constante transferencia de recursos desde Venezuela hacia Cuba, un flujo que se convirtió literalmente en el soporte vital de la economía de la isla. Y aquí llegamos a la cifra, una que de verdad lo cambia todo: 35.000 millones de dólares. Eso es lo que, según el libro, Venezuela generó para Cuba. Para que tengamos una perspectiva de la magnitud, los economistas que se citan en la investigación señalan que este monto superó toda la ayuda que Cuba recibió de la Unión Soviética en su momento de mayor apogeo. Impresionante. Y este gráfico lo deja clarísimo. Muestra la magnitud de esa dependencia. El flujo de dinero, que venía principalmente de contratos de petróleo a cambio de servicios profesionales, convirtió a Venezuela en el cliente más importante de Cuba, pero por lejos, apuntalando su economía de una forma que no tenía precedentes. Y es que el crecimiento fue de verdad exponencial. Miren, antes de 1999, el intercambio era mínimo, casi simbólico. Pero tras la firma del convenio, las cifras, ¡boom!, se disparan. El gran salto, ese que vemos en 2003, coincide justo con el inicio de las famosas misiones, que implicaron la compra masiva a Cuba de todo tipo de bienes, desde cuadernos y televisores hasta equipamiento médico completo. Pero ojo, que la cosa no se quedó solo en lo económico. El libro argumenta que esto evolucionó hacia algo mucho más profundo, una integración e influencia cubana dentro de la estructura misma del Estado venezolano. La experta Rocío San Miguel, citada en el libro, detalla cómo esta influencia se fue incrustando en las funciones más vitales del Estado. Y no estamos hablando solo de médicos y maestros, Hablamos de un control que, según la investigación, abarcaba desde el sistema de identificación de los ciudadanos hasta la propia seguridad nacional. Pensemos un momento en lo que esto significa. Entregar el control de datos nacionales sensibles y de la logística de la principal industria del país a empresas de otro gobierno representa un nivel de confianza o de riesgo estratégico enorme. Claro, para que todo esto funcionara, no bastaba con la integración económica y estatal. Era fundamental construir una narrativa, una historia que lo justificara. Y aquí es donde entran en juego los programas culturales y la propaganda digital. Esta fue una de las herramientas clave. Oficialmente, buscaba el enriquecimiento cultural en las comunidades. Sin embargo, el libro cita documentos que revelarían su objetivo de fondo: usar la cultura para hacer irreversible la revolución por la vía estructural. Y para entender lo que viene, es súper importante que tengamos claro este concepto: una red coordinada. No es un debate orgánico en redes sociales, no, es una operación de influencia diseñada para simular un apoyo popular que en realidad puede no existir. Pues bien, la investigación de fuentes abiertas del libro expone precisamente esta estructura. Cuentas de los centros de salud de Barrio Adentro y de la Misión Médica, muchas de ellas gestionadas directamente desde Cuba, trabajaban juntas para posicionar etiquetas políticas en Venezuela, creando así una solidaridad automática y, automatizada.
Pero claro, esta relación tan asimétrica tenía un punto débil, un talón de Aquiles. Dependía por completo del flujo de dinero del petróleo venezolano. Cuando la economía de Venezuela colapsó, todo este andamiaje comenzó a desmoronarse. Este gráfico lo dice todo. A medida que la producción de petróleo venezolano caía en picada, la capacidad de mantener este nivel de subsidio a Cuba simplemente se evaporó. El motor de la relación sencillamente se apagó. Y así llegamos a la durísima conclusión del libro, una relación que describe como parasitaria. Un acuerdo que, según se argumenta, vació las instituciones venezolanas mientras le daba un salvavidas al gobierno cubano. Una relación que en última instancia califica como tóxica. Y todo este análisis nos deja con una pregunta fundamental, una que va mucho más allá de este caso en particular. Nos obliga a reflexionar sobre los límites de las alianzas, el costo real de la dependencia y, en definitiva, sobre la verdadera naturaleza de la soberanía en el mundo actual.